Hay una habilidad que los grandes líderes, los mejores vendedores, los matrimonios más sólidos y los negociadores más exitosos del mundo tienen en común. No es la elocuencia, no es el vocabulario, no es siquiera la capacidad de hablar en público con confianza. Es algo mucho más silencioso, mucho más poderoso y sorprendentemente algo que casi nadie te ha enseñado. Y cuando descubras de qué se trata, vas a mirar hacia atrás en tu vida y vas a entender por qué ciertas conversaciones fallaron, por qué ciertas relaciones se desgastaron y por qué en ciertos momentos clave no lograste convencer a alguien de algo que tú sabías que era correcto. Quédate conmigo, porque lo que voy a compartirte hoy puede cambiar para siempre la manera en que te relacionas con el mundo. Durante décadas he estudiado la comunicación humana. He entrenado a ejecutivos de Fortune 500, a vendedores que cerraban millones de dólares en contratos, a líderes políticos y a emprendedores que construían imperios desde cero. Y una y otra vez, sin importar el país, sin importar la industria, sin importar el nivel de experiencia de la persona frente a mí, siempre encontraba el mismo problema. El mismo error devastador que destruía conversaciones, arruinaba negociaciones y alejaba a las personas más importantes de sus vidas. Y ese error no era hablar mal, era no saber escuchar. Piénsalo por un momento. Desde que eras niño te enseñaron a hablar. Te enseñaron gramática, ortografía, cómo construir una oración, cómo presentarte frente a otras personas. En la escuela pasaste años aprendiendo a expresarte por escrito y de forma oral. Pero nadie, absolutamente nadie, te sentó un día y te dijo, hoy vamos a aprender a escuchar de verdad. Nadie te explicó que escuchar es una habilidad que se entrena, que tiene técnicas, que tiene niveles, y que dominarla es la diferencia entre una vida llena de conexiones profundas y una vida llena de malentendidos y frustración. El problema es más grave de lo que crees. Estudios realizados en las principales universidades del mundo han demostrado que el ser humano promedio retiene menos del 25% de lo que escucha en una conversación. Eso significa que cuando alguien te habla durante 10 minutos, tú realmente procesas y recuerdas menos de 3 minutos de lo que esa persona dijo. El resto se pierde, se evapora. Y lo más alarmante no es lo que se pierde, sino lo que ocurre durante ese tiempo en que no estás escuchando. Estás preparando tu respuesta, estás pensando en lo que tú vas a decir. Estás formulando tu argumento, tu contraataque, tu historia, tu opinión. Y mientras haces todo eso, la persona frente a ti sigue hablando, sigue compartiendo algo que para ella es importante y tú no estás ahí. Estás físicamente presente, pero mentalmente ausente. Esto tiene consecuencias que van mucho más allá de una conversación perdida. Cuando las personas sienten que no las escuchas, no solo se frustran, se alejan, pierden confianza en ti, dejan de abrirse y con el tiempo dejan de intentarlo. Esto ocurre en los matrimonios, donde uno de los dos siente que habla a una pared. Ocurre en los equipos de trabajo, donde los colaboradores dejan de dar ideas porque sienten que nadie las toma en serio. Ocurre en las ventas, donde el cliente se va sin comprar no porque el producto fuera malo, sino porque el vendedor nunca entendió realmente lo que el cliente necesitaba. Y ocurre en el liderazgo, donde los mejores talentos abandonan a sus jefes, no a sus empresas, precisamente porque nadie les escuchó cuando más lo necesitaban. La regla de oro de la comunicación es esta: entiende antes de buscar ser entendido. Es un principio que suena simple, casi obvio. Pero aplicarlo de verdad, en el calor de una discusión, en medio de una negociación tensa, cuando alguien dice algo con lo que no estás de acuerdo, eso requiere una disciplina mental que muy pocas personas están dispuestas a desarrollar. Y precisamente porque muy pocas personas lo hacen, quienes lo dominan se convierten en figuras extraordinarias en cualquier ámbito donde se desenvuelven. Para entender por qué tan pocas personas saben escuchar de verdad, primero necesitas entender cómo funciona la mente humana durante una conversación. Cuando alguien te habla, tu cerebro no se limita a recibir información como si fuera una grabadora. Tu cerebro está constantemente activo, filtrando, interpretando, juzgando y comparando todo lo que escucha con tus experiencias pasadas, tus creencias, tus miedos y tus expectativas. En fracción de segundos, antes de que la otra persona haya terminado su oración, tu mente ya ha formado una opinión, ya ha tomado una postura y ya está buscando la manera de expresarla. Esto no es un defecto de carácter, es simplemente cómo está diseñado el cerebro humano. Pero entenderlo es el primer paso para trascenderlo. Existen 3 niveles de escucha, y la mayoría de las personas pasan toda su vida atascadas en el primero sin siquiera saberlo. El primer nivel es lo que yo llamo la escucha superficial. En este nivel tú oyes las palabras pero no estás realmente presente, tu mente está en otro lugar. Estás pensando en tu lista de pendientes,
en el problema que tienes en la oficina, en lo que vas a comer más tarde, o simplemente estás esperando tu turno para hablar. Asientes con la cabeza, dices sí, claro, entiendo, pero en realidad no estás absorbiendo nada de lo que la otra persona está compartiendo contigo. Este tipo de escucha es el más común y el más destructivo, porque genera una ilusión de comunicación donde en realidad no existe ninguna. El segundo nivel es la escucha selectiva. Aquí ya estás más presente, pero tu mente actúa como un filtro que solo recoge lo que confirma lo que tú ya creías. Escuchas las partes que te interesan, las que se alinean con tu postura, y automáticamente descartas o minimizas todo lo demás. Este nivel es especialmente peligroso en las discusiones y en las negociaciones, porque crea la falsa sensación de que entiendes a la otra persona, cuando en realidad solo estás escuchando el eco de tus propias ideas. Muchos conflictos que parecen irresolubles no lo son porque las personas tengan posiciones incompatibles, sino porque cada una solo está escuchando la parte del mensaje que refuerza su propia narrativa. El tercer nivel, el más poderoso y el más raro, es lo que los expertos en comunicación llaman la escucha empática o escucha activa profunda. En este nivel, tú no solo escuchas las palabras, escuchas la emoción detrás de las palabras. Escuchas lo que no se está diciendo, escuchas el contexto, la historia personal, el miedo o la esperanza que están impulsando a esa persona a decir lo que está diciendo. En este nivel, tu único objetivo durante el tiempo en que el otro habla es comprender su realidad tan completamente como te sea posible, sin juzgar, sin interrumpir, sin preparar tu respuesta. Y cuando logras esto, algo extraordinario ocurre. La persona frente a ti lo siente. No sabe exactamente qué es diferente, pero siente que contigo puede abrirse de una manera que no puede hacerlo con casi nadie más. Y en ese momento, tú te conviertes en alguien invaluable en su vida. La pregunta es, ¿cómo desarrollas esta habilidad de manera práctica? Lo primero que necesitas hacer es tomar una decisión consciente al inicio de cada conversación importante. Antes de hablar, antes de responder, antes de dar tu opinión, date a ti mismo una instrucción interna clara. Mi único trabajo en este momento es entender. Esa decisión cambia completamente tu postura mental. Cuando entras a una conversación con el objetivo de entender en lugar de responder, tu cerebro cambia de modo, deja de buscar argumentos y empieza a buscar significado. Deja de escuchar para rebatir y empieza a escuchar para conectar. Lo segundo que necesitas practicar es el silencio estratégico. El silencio incomoda a la mayoría de las personas. Cuando hay una pausa en la conversación, el instinto natural es llenarlo inmediatamente con palabras. Pero los comunicadores más efectivos que he conocido en mis décadas de carrera saben que el silencio es una de las herramientas más poderosas que existen. Cuando alguien termina de hablar y tú guardas silencio por 2 o 3 segundos antes de responder, le estás enviando un mensaje muy claro. Lo que acabas de decir es suficientemente importante como para que me tome un momento antes de responder. Ese gesto simple genera un nivel de respeto y confianza que ninguna palabra elaborada puede lograr. Y además, con frecuencia ese silencio invita a la otra persona a profundizar, a agregar algo que no había dicho, a revelar la verdadera raíz de lo que siente. Y esa información adicional es exactamente la que necesitas para responder de una manera que realmente llegue. Lo tercero es hacer preguntas antes de dar respuestas. Este hábito es uno de los más transformadores que puedes adoptar en tu vida. Antes de ofrecer tu solución, tu consejo o tu opinión, haz al menos una pregunta que demuestre que quieres entender más. Preguntas como, ¿puedes contarme más sobre eso? ¿Qué es lo que más te preocupa de esta situación? O simplemente, ¿cómo te sientes al respecto? Tienen un efecto casi mágico en las personas. Primero, porque les demuestran que genuinamente te importa su perspectiva. Segundo, porque con frecuencia ni la misma persona que habla sabe con claridad lo que necesita hasta que alguien le hace la pregunta correcta. Y tercero, porque cuando tú escuchas la respuesta a esas preguntas con atención plena, obtienes información que hace que tu respuesta posterior sea infinitamente más precisa, más útil y más convincente. Ahora que entiendes cómo funciona la escucha profunda y cuáles son las herramientas básicas para desarrollarla, es momento de llevar este principio a los escenarios concretos donde más lo necesitas. Porque la teoría sin aplicación no cambia vidas, lo que transforma una vida son los hábitos que adoptas en las situaciones específicas que enfrentas cada día. Y hay 3 áreas donde dominar la regla de oro de la comunicación produce resultados inmediatos y extraordinarios. Tus relaciones personales, tu capacidad de liderazgo y tu habilidad para vender, persuadir e influir en otros.
Comencemos con las relaciones personales, porque es aquí donde el costo de no escuchar es más alto y más doloroso. La mayoría de los conflictos en una relación, ya sea de pareja, familiar o de amistad profunda, no nacen de diferencias irreconciliables. Nacen de la acumulación silenciosa de momentos en que una persona sintió que no fue escuchada. Cada vez que alguien intenta compartir algo importante y encuentra al otro distraído, a la defensiva o listo para contradecir, se deposita una pequeña piedra en una mochila invisible. Con el tiempo, esa mochila se vuelve tan pesada que la relación colapsa bajo su peso y ninguna de las dos personas entiende exactamente cuándo ni cómo sucedió. La distancia no llegó de golpe. Llegó conversación a conversación en cada momento en que alguien habló y nadie realmente escuchó. La herramienta más poderosa que puedes aplicar hoy mismo en tus relaciones personales se llama reflejo empático. Es simple pero profundamente efectiva. Cuando alguien que amas te dice algo cargado emocionalmente, en lugar de responder con tu opinión o con una solución, primero refleja lo que escuchaste. Dilo con tus propias palabras. Algo tan sencillo como, si entiendo bien lo que me estás diciendo, te sientes frustrado porque sientes que tu esfuerzo no está siendo reconocido, ¿es eso? Ese momento de reflejo hace dos cosas simultáneamente. Primero, le demuestra a la otra persona que realmente estuviste presente, que procesaste lo que dijo, que lo tomaste en serio. Y segundo, te da a ti la oportunidad de verificar si entendiste correctamente antes de responder, evitando así la trampa de responder a lo que creíste que dijeron en lugar de a lo que realmente dijeron. Practícalo esta semana en una conversación importante y observa cómo cambia la temperatura emocional del intercambio. Pasemos ahora al liderazgo. Porque si tú diriges un equipo, administras personas o aspiras a hacerlo, necesitas entender algo fundamental. La gente no sigue a quienes más hablan. La gente sigue a quienes más los hacen sentir escuchados y comprendidos. He conocido a líderes brillantes con visiones extraordinarias y estrategias impecables que fracasaban en la ejecución porque su equipo no lo seguía con convicción. Y cuando investigabas la raíz del problema, siempre encontrabas lo mismo. Las personas del equipo sentían que sus ideas no importaban, que sus preocupaciones no eran tomadas en serio, que el líder llegaba con la respuesta antes de hacer la pregunta. Y un equipo que no se siente escuchado es un equipo que trabaja por obligación, no por compromiso. Y la diferencia entre esos dos estados es la diferencia entre la mediocridad y la excelencia. Como líder, el hábito más transformador que puedes adoptar es lo que yo llamo las conversaciones de diagnóstico. Una vez por semana siéntate con cada miembro clave de tu equipo, no para dar instrucciones ni para revisar resultados, sino exclusivamente para escuchar. Hazles 3 preguntas y luego cállate. La primera, ¿qué está funcionando bien en tu área que deberíamos proteger y potenciar? La segunda, ¿qué obstáculos están frenando tu mejor desempeño? Y la tercera, ¿qué harías diferente si tuvieras total libertad para decidir? Luego escucha, sin interrumpir, sin defender las decisiones actuales, sin justificarte. Solo escucha y toma notas. Lo que descubras en esas conversaciones vale más que cualquier reporte de gestión que puedas leer, porque te dará acceso a la realidad operativa de tu organización, tal como la viven las personas que están en la primera línea. Y cuando tu equipo vea que escuchas, que tomas notas y que algunas de sus ideas se convierten en acción, su nivel de compromiso se multiplicará de una manera que ningún incentivo económico puede replicar. Ahora hablemos de ventas y persuasión, porque si hay un campo donde la regla de oro de la comunicación produce resultados medibles e inmediatos, es este. La mayoría de los vendedores que no logran sus metas cometen el mismo error. Hablan demasiado y escuchan demasiado poco. Llegan a la reunión con su presentación preparada, con sus argumentos listos, con sus objeciones anticipadas, y desde el primer minuto empiezan a disparar información sobre su producto, sus beneficios, sus características, sus premios y su trayectoria. Y el cliente está sentado al frente, en silencio, asintiendo educadamente, pero por dentro pensando, este no me está vendiendo una solución, me está vendiendo lo que él quiere venderme. La venta más poderosa no comienza con una presentación, comienza con una pregunta. Cuando te sientas frente a un cliente potencial, tu primer objetivo no es impresionarlo con lo que sabes. Tu primer objetivo es entender con precisión quirúrgica cuál es su problema más urgente, cuál es el resultado que más desea y cuál es el miedo más profundo que le impide avanzar. Y la única manera de obtener esa información es haciendo preguntas inteligentes y luego escuchando con toda tu atención. Preguntas como, ¿cuál es el mayor desafío que estás enfrentando en este momento en esta área? O si pudieras cambiar una sola cosa de tu situación actual, ¿qué sería? O, ¿qué ha intentado antes? ¿Y por qué no funcionó como esperabas?
Cada respuesta que el cliente te da es un mapa que te lleva directamente al corazón de lo que necesita. Y cuando finalmente presentas tu solución, no la presentas como un producto genérico, la presentas como la respuesta específica al problema específico que él mismo te describió con sus propias palabras. Y cuando un cliente siente que lo entendiste mejor de lo que él mismo se entiende, la venta deja de ser una negociación y se convierte en una conversación entre alguien que tiene un problema y alguien que tiene la solución exacta. Existe una técnica que llamo el espejo de palabras, y es uno de los instrumentos más efectivos que puedes usar tanto en ventas como en cualquier conversación donde necesites generar confianza rápidamente. Consiste en usar las mismas palabras que la otra persona usó para describir su situación cuando tú presentas tu respuesta. Si el cliente dijo que su problema es que su equipo está desconectado y sin dirección, tú no dices que tu solución mejora la cohesión y el liderazgo organizacional. Tú dices que tu solución va a ayudar a que su equipo esté conectado y con dirección clara. Esa diferencia aparentemente pequeña tiene un efecto psicológico profundo. El cerebro humano reconoce sus propias palabras como seguras, como familiares, como verdaderas. Cuando escucha sus propias palabras de vuelta, baja la guardia, abre la mente y aumenta exponencialmente su disposición a confiar en ti. Llegamos al momento más importante de todo lo que hemos hablado hoy. Porque no basta con entender un principio. No basta con encontrarlo interesante, con pensar que tiene sentido, con asentir mientras lo lees y luego continuar haciendo exactamente lo mismo que hacías antes. El conocimiento sin acción es simplemente entretenimiento intelectual, y tú no estás aquí para entretenerte. Estás aquí porque quieres resultados diferentes en tu vida, en tus relaciones, en tu carrera, en tus conversaciones más importantes, y eso requiere algo más que comprensión, requiere decisión. Antes de hablar de esa decisión, necesito que entiendas con total claridad cuál es el verdadero costo de no aplicar la regla de oro de la comunicación. No me refiero solo al costo de perder una venta o de tener una discusión innecesaria. Me refiero al costo profundo, acumulado, silencioso, que se paga a lo largo de años y que muchas personas solo logran ver cuando ya es demasiado tarde. Piensa en las relaciones que se han enfriado en tu vida. Piensa en las personas que alguna vez estuvieron cerca de ti y que con el tiempo se fueron alejando sin que pudieras explicar exactamente por qué. Piensa en los conflictos que se repiten una y otra vez con las mismas personas, como si estuvieras atrapado en un ciclo que no puedes romper. Piensa en las oportunidades de negocio que no se concretaron, en los equipos que no rindieron lo que esperabas, en las conversaciones que terminaron en frustración cuando comenzaron con buenas intenciones. En la mayoría de esos casos, si eres completamente honesto contigo mismo, encontrarás que en algún punto de esa historia alguien no se sintió escuchado. Y ese alguien, con frecuencia, fuiste tú el que no escuchó. El costo más alto de no saber escuchar no se mide en dinero ni en oportunidades perdidas. Se mide en distancia humana. Se mide en la soledad silenciosa de alguien que tiene muchos contactos, pero pocas conexiones reales. Se mide en el liderazgo que se ejerce por autoridad en lugar de por influencia genuina. Se mide en el matrimonio que funciona logísticamente, pero que perdió hace años la intimidad emocional que lo hacía extraordinario. Y se mide en la carrera profesional de alguien brillante que nunca llegó tan lejos como podría haber llegado, no por falta de talento ni de conocimiento, sino porque nunca aprendió a hacer que las personas a su alrededor se sintieran verdaderamente comprendidas. Ahora bien, la buena noticia, y esta es una noticia genuinamente poderosa, es que esta habilidad se puede desarrollar. No es un rasgo de personalidad con el que se nace o no se nace. No es algo reservado para personas especialmente empáticas o naturalmente pacientes. Es una habilidad como cualquier otra. Se aprende, se practica y se mejora con el tiempo. Y la curva de resultados es extraordinariamente rápida. A diferencia de otras habilidades que tardan años en producir frutos visibles, la escucha profunda produce cambios perceptibles en tus relaciones y tus conversaciones desde la primera semana en que la practicas con intención. Las personas a tu alrededor notarán algo diferente en ti, aunque no puedan nombrarlo con precisión. Sentirán que contigo pueden hablar de verdad. Sentirán que los entiendes. Y esa percepción te abrirá puertas que ninguna habilidad técnica puede abrir. Entonces, ¿cómo comienzas hoy? No mañana, no la próxima semana, hoy. Te voy a dar un plan concreto de 3 compromisos que puedes adoptar a partir de este momento y que, si los practicas con consistencia durante 30 días, transformarán radicalmente la calidad de todas tus conversaciones importantes. El primer compromiso es este. En cada conversación significativa de hoy en adelante, escucha el doble de lo que hablas. No es una metáfora, es una instrucción literal.
Antes de cada reunión, antes de cada conversación importante, recuérdate a ti mismo que tienes dos oídos y una boca, y que esa proporción no es un accidente de la naturaleza. Cuando sientas el impulso de interrumpir, de completar la oración del otro, de dar tu opinión antes de que terminen, detente, respira, deja que terminen. Y luego espera 2 segundos más antes de responder. Esos 2 segundos valen más de lo que imaginas. El segundo compromiso es: haz una pregunta profunda antes de dar cualquier respuesta en conversaciones donde haya tensión o desacuerdo. Cuando alguien diga algo con lo que no estés de acuerdo, en lugar de responder con tu postura, primero pregunta: ¿puedes explicarme más sobre por qué piensas eso? ¿O qué te llevó a esa conclusión? No lo hagas de manera condescendiente ni como una táctica manipuladora. Hazlo con genuina curiosidad. Porque es posible, y esto es algo que los grandes comunicadores saben y los demás ignoran, es posible que la otra persona tenga una perspectiva que tú no habías considerado. Y aunque no la tenga, el simple acto de preguntar antes de contradecir transforma completamente la dinámica de la conversación. Bajas la defensividad del otro, abres un espacio de diálogo real, y cuando finalmente expresas tu punto de vista, es recibido con una apertura que jamás hubiera existido si hubieras comenzado por contradecir. El tercer compromiso, y este es quizás el más transformador de los tres, es: al final de cada conversación importante, verifica que entendiste. Antes de despedirte, antes de cerrar la reunión, antes de colgar el teléfono, tómate 30 segundos para decir: déjame asegurarme de que entendí correctamente lo que necesitas. Y resume con tus propias palabras los puntos más importantes de lo que la otra persona expresó. Este hábito produce 3 efectos simultáneos de enorme valor. Primero, elimina los malentendidos antes de que se conviertan en problemas. Segundo, demuestra a la otra persona que su mensaje fue recibido con seriedad y atención. Y tercero, te obliga a ti a haber estado realmente presente durante toda la conversación, porque no puedes resumir lo que no escuchaste. Quiero cerrar con algo que llevo repitiendo en mis seminarios durante décadas, porque cada vez que lo digo veo en los ojos de las personas ese momento de reconocimiento que solo ocurre cuando una verdad profunda toca algo que ya sabían pero nunca habían podido articular. Y es esto: el éxito en la vida no lo determina lo que sabes, lo determina lo que haces con lo que sabes. Y lo que haces con lo que sabes está directamente influenciado por tu capacidad de entender a las personas que te rodean. Los grandes líderes de la historia no fueron grandes porque tenían todas las respuestas. Fueron grandes porque sabían hacer las preguntas correctas y escuchar con suficiente profundidad como para encontrar las respuestas en las personas que los rodeaban. Los mejores matrimonios no son los de las personas más compatibles. Son los de las personas que aprendieron a entenderse, a escucharse, a estar presentes el uno para el otro en las conversaciones que importan. Los mejores vendedores no son los más elocuentes ni los más extrovertidos. Son los que entienden tan profundamente al cliente que cuando presentan su solución, el cliente siente que esa solución fue diseñada exclusivamente para él. Y los líderes más respetados no son los que más hablan en las reuniones. Son los que cuando hablan todos escuchan porque todos saben que ese líder primero los escuchó a ellos. Tu futuro, la calidad de tus relaciones, el nivel de influencia que ejerces, el éxito que alcanzas en tu carrera y en tu vida personal, todo eso se construye conversación a conversación. Cada vez que eliges entender antes de buscar ser entendido, estás depositando un activo invaluable en la cuenta bancaria de tus relaciones. Estás construyendo confianza, credibilidad y conexión genuina, las 3 monedas más valiosas en la economía humana. Y cada vez que haces lo contrario, cada vez que hablas antes de escuchar, que respondes antes de entender, que buscas tener razón antes de buscar comprender, estás haciendo un retiro de esa misma cuenta. Y como toda cuenta bancaria, llega un momento en que los retiros superan los depósitos y lo que queda es una deuda que ningún discurso brillante puede saldar. La decisión es tuya. Siempre lo ha sido. Hoy tienes en tus manos un principio que los grandes comunicadores del mundo aplican con disciplina y consistencia. No necesitas ser perfecto desde el primer día. No necesitas transformarte de la noche a la mañana. Solo necesitas comenzar. En la próxima conversación que tengas hoy, elige escuchar primero. Elige entender antes de buscar ser entendido. Y observa lo que ocurre. Observa cómo cambia la respuesta de la persona frente a ti. Observa cómo cambia la calidad del intercambio. Observa cómo te sientes tú al final de esa conversación comparado con cómo te has sentido en conversaciones anteriores. Esa diferencia que vas a sentir es el comienzo de una transformación que no tiene techo. Tu mejor versión como comunicador, como líder, como pareja, como padre, como profesional está esperándote al otro lado de tu disposición a escuchar. Ve por ella.